¿Cómo es que puede salir de los rincones hermosos de la Patagonia un virus con potencial pandémico como el hantavirus? ¿Cómo es que la situación se descontroló? Hoy vamos a entender a este virus, lo que implica, las enfermedades, cómo lo podemos prevenir y analizar si es que va a venir otra pandemia o si son solo exageraciones. Lo primero que quiero aclarar es que este es un tema muy serio y quiero desearle lo mejor a todas las personas que están padeciendo por este virus. Y además va a ser un video informativo para comprender la biología sobre esto. Pero por fuera de la teoría hay gente que realmente está sufriendo y tiene miedo y es normal porque estas enfermedades son bastante graves y aparte hay gente que está muriendo, por lo que tiene sentido de que la estén pasando mal. Dicho esto, avancemos. Para comprender un virus necesitamos saber cómo es su estructura y cómo está compuesto. En este caso es un virus monocatenario de sentido negativo con un genoma trisegmentado. Que sea monocatenario se refiere a que es un virus de ARN. El sentido negativo indica que este ARN del virus no se puede traducir por los ribosomas de la célula infectada de forma directa. Para que el virus funcione, primero debe copiar su ARN negativo en una hebra complementaria de sentido positivo, que vendría a ser un ARN mensajero mismo de la célula, lo que la célula sí puede leer para empezar a fabricar los componentes virales. Para lograrlo, el hantavirus usa la enzima ARN polimerasa dependiente de ARN, ya que las células humanas no pueden hacer esa copia de ARN a ARN. Un genoma trisegmentado implica que está dividido en 3 secciones independientes, a diferencia de otros virus como el Zika o el dengue, que es de una sola pieza. El segmento L, large o grande, y codifica para la ARN polimerasa mencionada antes, necesaria para replicar al virus. El segmento M, medium, mediano, codifica una poliproteína que se divide en 2 glucoproteínas de superficie que actúan como las llaves que permiten al virus pegarse y entrar en las células humanas. El segmento S, small, pequeño, codifica para la proteína de la nucleocápside que envuelve y protege a cada uno de los segmentos del ARN. El hantavirus es una partícula esférica u ovalada con un diámetro de entre 80 y 120 nanómetros. Posee una envoltura lipídica, una capa de grasa, derivada de la célula que infectó, en la cual se insertan las glucoproteínas del segmento M, lo que le da su apariencia característica. Lo siguiente a entender es que no se trata de un solo tipo de virus, sino de un conjunto de varios de ellos. Y podemos destacar aquellos que nos generan 2 tipos de enfermedades. Por un lado tenemos la fiebre hemorrágica con síndrome renal, FHSR a partir de ahora, y también el síndrome de pulmón por hantavirus, SPH también a partir de ahora. Estas enfermedades son zoonosis, enfermedades transmitidas a partir de animales, excepto en uno de estos virus que sí podemos contagiar de persona a persona. La FHSR ataca principalmente a los riñones, pero tiene un inicio súbito de fiebre, escalofríos, dolor de cabeza intenso y dolor abdominal, cual se confunde con muchas otras cosas. Luego pueden presentarse desde petequias, puntos rojos en la piel, hasta hemorragias internas más graves. Y al final, el síndrome renal se caracteriza por una caída en la presión arterial y el desarrollo de insuficiencia renal aguda, a menudo con oliguria, seguida de poliuria durante la recuperación. Esta enfermedad afecta principalmente a Europa y a Asia, llamándose hantavirus del Viejo Mundo. Se estima que ocurren entre 150.000 y 200 casos anuales de esta enfermedad. Y China es el país que tiene mayor carga de esta enfermedad, ya que sus casos son el 90% del total. La mortalidad varía entre el 0,1 y el 15%, dependiendo de qué virus fue el que infectó.
los cuales son virus Antaan y virus Dobrava. Son las causas más graves en Asia y los Balcanes, transmitidos por ratones de campo. El virus de Seúl es de distribución mundial debido a su reservorio, la rata común. Produce la enfermedad de una manera moderada. Virus Pumala, predominante en Europa, transmitido por el topo rojo. Causa una forma más leve de la enfermedad conocida como nefropatía epidémica. El tratamiento es mayoritariamente de apoyo, centrándose en la hidratación, el equilibrio de electrolitos y, en casos graves, la diálisis o terapia de reemplazo renal continua. Pero también hay antivirales como la ribabrina, lo que reduce su mortalidad y el riesgo de insuficiencia renal, pero se tiene que administrar en etapas muy tempranas de la enfermedad. Y lo más importante es que existen vacunas que se usan en Corea del Sur y en China, pero tampoco están autorizadas por Estados Unidos ni por Europa, y se tiene que seguir investigando. El FHSR no es nuestra problemática con potencia mundial. Si bien se tiene que seguir estudiando y desarrollando sus tratamientos, nuestra emergencia ahora es la otra enfermedad producida por el antivirus, el SPH. También lo podemos contraer por roedores, pero acá está nuestro problema de contagio de persona a persona. Acá tenemos solo a 2 tipos de virus, y esto afecta principalmente a toda América. El sin nombre virus es la causa principal en América del Norte, teniendo al ratón de ciervo occidental. Y el virus Andes es el responsable de la mayoría de los casos de Argentina, Chile y Uruguay, transmitido principalmente por el ratón colilargo. Este virus Andes es el peligroso que nosotros nos podemos transmitir de persona a persona y del cual está siendo la problemática. Los mecanismos de transmisión son: por inhalación. El contagio ocurre mayormente al respirar las partículas virales aerosolizadas, provenientes de las excreciones de roedores infectados, orina, heces y saliva. Contacto directo. Puede ocurrir por mordeduras o al tocarse los ojos, nariz o boca tras el contacto con superficies contaminadas. Y lo más grave, la transmisión de persona a persona, especialmente entre contactos estrechos durante la fase febril inicial. El cuadro clínico de la SPH suele ocurrir en 4 etapas. La incubación puede variar de 4 a 45 días, siendo asintomática, o sea, no mostrar signos de enfermedad. Y esta es una de las principales razones por la que es un virus tan peligroso, ya que estar 45 días sin síntomas, pero poder contagiar a los demás es muchísimo tiempo. La fase prodrómica dura de 3 a 7 días. Se caracteriza por inicio súbito de fiebre, escalofríos, dolores musculares, mialgias, dolor de cabeza, cefalea, náuseas, astenia, mareos, vómitos y dolor abdominal, lo que esto se puede confundir con otros problemas de salud. La fase cardiopulmonar va de 2 a 4 días. Es la etapa más crítica, con aparición abrupta de dificultad respiratoria, o sea, disnea. Edema pulmonar no cardiogénico, o sea, tener líquido en los pulmones. E inestabilidad hemodinámica, que puede llevar al choque circulatorio. El riesgo de muerte acá es entre 24 a 48 horas. Lo que muchas veces no le da tiempo ni a los médicos de identificarlo y por eso tiene una mortalidad muy grave, del 30 al 40%. Convalescencia. Los sobrevivientes experimentan una recuperación rápida de la función respiratoria, aunque pueden presentar fatiga persistente por semanas. Igual tenemos unos signos tempranos para tratar de ayudarnos a la identificación, como la plaquetopenia, un conteo bajo de plaquetas, leucocitosis, un aumento de los glóbulos blancos, hemoconcentración, elevación del hematocrito. Tenemos pruebas de laboratorio para poder confirmarlo, aunque también son limitadas. Están las pruebas serológicas, ELISA, para detectar anticuerpos. Y también tenemos mecanismos moleculares como RT
PCR para detectar el genoma viral en sangre o en tejidos. El soporte médico es en unidades de cuidados intensivos, centrados en la oxigenación, la asistencia respiratoria mecánica, estabilización hemodinámica. Y en casos extremadamente graves se utiliza la ECMO, oxigenación por membrana extracorpórea, para oxigenar la sangre fuera del cuerpo mientras los pulmones se recuperan. Y algo muy grave es que no existen ni antivirales ni vacunas. Y al tener una mortalidad tan elevada es indispensable una rápida identificación. Pero ni siquiera es fácil lograrlo, ya que se puede confundir con muchas otras enfermedades. La primera confusión es con gripe o influenza, por la fiebre y el malestar general. También por neumonía adquirida en la comunidad, debido a que el paciente puede presentar tos y dificultad respiratoria inicial. O también necesidades de urgencias quirúrgicas por el dolor abdominal intenso que puede imitar casos de la apendicitis, colecitis o diverculitis, y también con otras zoonosis o enfermedades tropicales, como leptospirosis, arbovirosis, como el dengue, o incluso con FHSR. También tenemos las limitaciones de identificación en el laboratorio. En la etapa prodrómica muy temprana es posible que los anticuerpos aún no sean detectables en la sangre, lo que puede dar un falso negativo en serología. Y en el caso de que sea el virus sin nombre, suele tener una carga viral muy baja, o sea, de que haya poca cantidad, lo que hace que su aislamiento en laboratorio sea difícil y lento. Y la ventana del PCR es limitada, ya que es efectiva solo durante los primeros 7 a 10 días después del inicio de los síntomas. Y el mayor peso es la baja sospecha clínica. Al ser una enfermedad infrecuente, los médicos pueden no considerarla de inmediato, a menos que exista algo tan evidente como un contacto previo con otro enfermo o exposición clara a roedores en zonas rurales. Sin embargo, en muchos casos, el paciente no recuerda haber visto roedores, lo que retrasa la sospecha del diagnóstico. Y ni hablar de cómo, de forma internacional, el sistema médico está bastante explotado, por lo que los médicos no tienen ni los recursos ni la energía necesaria para hacer todo lo que llevaría a una práctica correcta. Ya que es tan problemático el hecho de que no tengamos ni vacunas ni antivirales, nuestra mejor herramienta contra esto es la prevención. Lo primero es evitar la convivencia con roedores y el contacto con sus secreciones. Mantener la casa y sus alrededores limpios, eliminando elementos en desuso que puedan servir para la anidación de roedores. Sellar todas las rendijas de más de 0,5 centímetros con materiales de resistencia como mallas de acero o cemento, y no con madera. Guardar la comida en recipientes herméticos, los tachos de basura ponerles tapa. Las huertas y los leñeros deben colocarse lejos del hogar, idealmente a no menos de 30 metros. Al ingresar a galpones, depósitos o viviendas que han estado cerrados por mucho tiempo, se debe ventilar. Abrir las puertas y ventanas desde el exterior y dejar ventilar por lo menos 1 hora antes de entrar. Usar barbijos número 95 y guantes durante las tareas de limpieza. La desinfección debe ser húmeda. No se puede barrer en seco para evitar levantar el polvo infectado, que esto vendrían a ser los aerosoles. Se debe poner en el piso una solución de lavandina al 10% y dejar actuar por lo menos 30 minutos antes de limpiar. En actividades recreativas como el camping y el senderismo hay que hacer un acampamiento seguro. Hacerlo lejos de malezas y basurales, utilizando carpas que tengan piso. No dormir directamente sobre el suelo, usar un catre de al menos 30 centímetros de altura. Tener un cuidado con el agua y la leña. Beber agua solo de fuentes seguras, ya sea potable, hervida o embotellada. Y no recolectar leña en lugares con presencia de roedores. Lo más importante para la prevención de transmisión interhumana. Se recomienda un aislamiento respiratorio selectivo de los pacientes sospechosos y la cuarentena o seguimiento clínico de contactos
por 45 días, ya que esa es su ventana sintomática. Uso de barbijo. Tanto los pacientes febriles como quienes lo asisten deben usar barbijos. El paciente debe usar quirúrgicos y los cuidadores de número 95. Evitar el contacto estrecho, no compartir utensilios de cocina como los vasos, los platos y, aunque nos duela, el mate. Y usar preservativo en relaciones sexuales, ya que se encontró este virus en el semen. En hospitales a estos pacientes se los interna de forma individual y con más protocolos de seguridad. Empecemos a desglosar cuál es la verdadera posibilidad de que se vuelva una pandemia. Primero, a nivel familia, la diversidad es poca. Eso es porque su genoma es estable y por lo tanto las mutaciones que pueda llegar a tener son pocas. Y también hay estabilidad entre los brotes entre los humanos, lo cual es una buena noticia. En el brote de Puyen de 2018-2019, la secuenciación del genoma completo reveló que la cepa era altamente similar a la del brote del 1996 en el Bolsón, y el 78% de los pacientes compartía un único haplotipo viral, lo que afirma su estabilidad genética. Pero tampoco todo es color de rosas, porque puede haber intercambio entre fragmentos entre diferentes cepas, lo cual puede generar otros tipos de cepas, aunque eso nosotros no podemos evitarlo. Pero lo que sí es muy grave es el uso de otros antivirales, como por ejemplo la ribabrina, ya que los antivirales son mutágenos potentes, lo que induce a mutaciones que hacen que sí se nos pueda complicar. Y por eso es muy importante que a esta enfermedad no se la confunda con otras, ya que esos tratamientos, al utilizarlos con este virus, no va a solucionar el problema y hasta va a hacer que mute, lo que después es una acumulación exponencial de problemas para resolver. Segundo, su capacidad de propagación. En el brote de Puyen, el número reproductivo R, que indica cuántas personas contagia un enfermo, llegó a 2.12 antes de que se implementaran las medidas de control. Y un valor mayor a 1 indica que el virus tiene un potencial suficiente para una transmisión autosostenida en la población humana. O sea, de que sí tenga ese potencial mundial. Pero también el virus tiene sus limitaciones. Fuera del hospedador es bastante débil. A pesar de ese número de propagación, para poder hacerlo se necesita de una exposición prolongada, como personas que conviven en un hogar o de parejas sexuales. Y este contacto se tiene que dar durante la fase febril inicial. Otra cosa, y su alta letalidad también hace que ese foco de contagio se vea limitado al poco tiempo. Y fuera de las personas es un virus muy débil que no resiste muchas cosas. Es extremadamente sensible al alcohol etílico y a otros desinfectantes comunes. Las temperaturas altas lo inactivan físicamente por el calor. También la luz directa, los rayos ultravioleta del sol lo destruyen rápidamente. El cloro, la lavandina, lo elimina de las superficies. Y también los detergentes. Al ser un virus envuelta en una capa de grasa, o sea de lípidos, los detergentes y jabones comunes rompen su estructura y lo vuelven inofensivo. Las corrientes de aire. Una ventilación de los ambientes de al menos 1 hora ayuda a dispersar y eliminar las partículas virales, aunque también tenemos cosas que pueden favorar su persistencia. Las bajas temperaturas. Es muy estable en el frío y puede sobrevivir más de 18 días si se encuentra en una temperatura entre menos 20 grados a 4 grados. Y a una temperatura ambiente, si tiene sombra y no tiene corrientes de aire, se puede mantener activo por unos 10 días. Aparte, ¿qué cosas necesita un patógeno para realmente volverse una pandemia? Lo más importante de todo es que su transmisión sea muy eficaz y que tenga una alta tasa de mutación. Si la transmisión es por vía respiratoria y que no necesite de un contacto prolongado, hace que el patógeno se desplace rápidamente en espacios cerrados o concurridos. Si tiene muchas mutaciones, todos los tratamientos que nosotros vayamos a hacerle no van a servir debido a las nuevas cepas y las nuevas variantes que vayan surgiendo.
También tiene que tener estabilidad ambiental, tener la capacidad de sobrevivir en superficies o suspendido en el aire durante periodos prolongados, que su periodo de incubación sea capaz de una transmisión asintomática. Si el virus puede contagiar a otros antes de que aparezcan los síntomas, hace que nosotros no lo podamos detectar a tiempo, que la persona realice su vida normal y que contagie a otras personas, ya que si aparecen de inmediato y si son graves, como en el caso del ébola, el huésped es aislado rápidamente y se corta la cadena de transmisión. Continúe con su vida normal, o sea, viajar, trabajar, y actúan como vectores móviles del virus. Y otro factor importante es que sea una novedad antigénica, que sea un salto de especie, ya que al tener la población humana poca o nula inmunidad previa, lo que suele ocurrir a través de la zoonosis, que es un patógeno que saltaba entre animales y al tener una mutación que permita infectar humanos. Al ser un enemigo nuevo, nuestro sistema inmune no tiene anticuerpos preparados, lo que facilita una propagación explosiva. La tasa de reproducción básica. Este número indica cuántas personas, en promedio, infecta una persona enferma en una población susceptible. Si es menor a 1, el brote muere, pero si este es mayor a 1, el brote crece exponencialmente. Y los patógenos pandémicos suelen tener una tasa de letalidad moderada o baja, lo que garantiza que haya millones de personas circulando y transmitiendo el agente, ya que al morir la persona se corta ese peón para el virus. Entonces, ¿se va a convertir en una pandemia, sí o no? Eso todavía no se sabe. Hay que seguir estudiándolo. Sí es muy preocupante de que en el caso de contraer la enfermedad con el virus Andes, la letalidad sea tan elevada y que no tengamos tratamientos directos ni que tengamos vacunas. Aunque hay laboratorios que están desarrollando antivirales y vacunas. Y en el caso de conseguirlo, nosotros vamos a tener la balanza inclinada a nuestro favor, si es que se desarrolla. Aparte, no es que no conocemos a los antivirus. En el FHSR nosotros tenemos antivirales y las vacunas, que si bien no funcionan idealmente, que no la podemos utilizar en todo el periodo del tratamiento, no es que sea algo totalmente desconocido, está estudiado, por lo que tenemos que esperar, ver cómo evoluciona la cosa y si hay países que deciden tomar medidas serias. No es para alarmarse, no se sabe qué es lo que va a pasar. En mi opinión, lo que yo pienso es que no. El que se necesite de un contacto prolongado, para mí, hace que tampoco tenga un potencial exponencial. Y también la baja mutación hace que tampoco es que vaya a ser un loco. El problema va a suceder si a estas personas enfermas damos estos antivirales, como lo desarrollamos hace poco. Por lo que simplemente queda esperar y ver cómo se evoluciona la cosa. Y lo único que podemos hacer como comunidad es agarrarnos fuerte de las medidas de prevención. Y es algo que todos los medios deberían estar hablando, ya que es lo único que podemos hacer al no existir tratamientos. Y bueno, y si quieren que siga documentando cómo va evolucionando, suscríbanse, coméntenlo y denle like. Así que nos vemos en la próxima.